Bienvenidos a Planeta de Pascua. Ya saben que aquí rotamos como si estuviéramos en un planeta diferente porque cada día les traemos un tema muy interesante, ya sea relacionado con física, astronomía o cualquier tema que se le ocurra a nuestro invitado especial, que es el presentador de este programa, más que yo, Roberto Pascua, astrónomo, físico y miembro de la Real Sociedad Española de Física. Primera vez que lo digo bien, Roberto. No sé si la primera, pero lo has dicho bien. Bueno, puede ser que no sea la primera. Yo hay veces que me olvido de las cosas que hago bien. Pero bueno, mientras uno las haga bien... Sí, ¿verdad? Hoy de qué me vienes a hablar, porque estoy viendo por aquí en esta pantalla una tablita interesante, Sí. bastante complicada de estudiar en el instituto. En el cole, ¿no? Todo el mundo la identifica, la tabla periódica de los elementos. Pues de los elementos, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿De dónde crees tú que vienen los elementos? ¿De Esa qué sería están una pregunta. hechos? ¿Por qué existen los elementos? Sí, fíjate, además, esto son cosas que yo suelo decir, pero es que es la pura realidad, ¿no? Vivimos en una época en la que hay respuestas a preguntas que se ha hecho la humanidad históricamente, pero estas existenciales, que tienen respuesta, ¿no? De qué están hechas las estrellas, de dónde vienen los elementos químicos, que uno puede pensar, ¿cómo es posible que seamos capaces de saber todo esto, ¿no? Realmente. Pues es ciencia, es ciencia. Y se dieron bastantes pasitos pequeños hasta llegar a donde estamos ahora, pero fijaos, cuando Mendeleev construye su tabla, que algunos de esos elementos que están ahí pintados no estaban porque Mendeleev desconocía esa existencia. ¿Y hasta cuándo se inicia, cuándo se crea ya la completa? Porque... No te sabría decir el año exacto. Lo que ocurre es que, a ver, la tabla realmente está aumentando. O sea, que todavía puede seguir aumentando. Pero todos son artificiales los últimos. A partir de todos los que están en la parte de aquí abajo, del 89 al 103, la mayoría de estos son todos artificiales. Y el último creo que es 118, más o menos, anda por ahí, 118. Y nada, tienen una vida media de milésimas de segundo, porque son artificiales y realmente los construye el hombre y desaparecen, ¿no? La que tenemos aquí en la tabla sí que es más estática, ¿no? El hidrógeno, helio, pues son elementos, digamos, de toda la vida. El hidrógeno, por ejemplo, es el elemento más común en el universo, el 75% del universo es hidrógeno. El siguiente sería el helio, que además es el siguiente también en la tabla periódica. Hablábamos antes, cuando Mendeleev hace su tabla, no está el helio, porque el helio se descubre después, ¿no? Pero bueno, son pequeños pasos que se van dando. Hay un momento también clave para conocer qué son realmente los elementos, que tiene lugar allá por 1896, cuando Becquerel descubre la radiactividad. Ese punto es interesante porque luego, con esos elementos radiactivos que descubre Becquerel, en concreto con partículas alfa, que son núcleos de helio, hace un experimento Rutherford, que es muy conocido y que da pistas acerca de cómo son realmente esos elementos, ¿no? Descubriendo Rutherford que los átomos están vacíos, realmente, ¿no? Tienes un núcleo con protones y neutrones, y luego tienes los electrones, y realmente está vacío toda la materia, ¿no? Este experimento de Rutherford, os decía, lo hace en 1910, lanzando partículas alfa, que son núcleos de helio, contra una lámina de oro, ¿no? ¿Él qué observaba? Pues que disparaba muchísimas de estas partículas y atravesaban la lámina como si no hubiera nada, ¿no? De vez en cuando alguna rebotaba, y esa que rebotaba realmente lo que había ocurrido era que había dado precisamente en el núcleo del átomo, ¿no? Las demás la atravesaban porque no hay nada realmente, ¿no? Es prácticamente espacio vacío, ¿no? Que se suele decir. Y otro hito interesante es en el año 1932, cuando Chadwick descubre el neutrón. Entonces, ahí ya tenemos fijado lo que es el núcleo atómico junto con los electrones, ¿no? Lo que es un átomo. Tendríamos protones, neutrones y los electrones, ¿no? Eso es lo que configura el átomo y con lo que se empieza a trabajar, ¿no? Y ahí están en la tabla, ¿no? Y los que más presentes están, que lo hablábamos antes de entrar, Claro. Primero era el... Sí, el primero es el hidrógeno, luego el helio, y el siguiente ya sería el carbono, el oxígeno, que fíjate que son, estoy hablando de los más abundantes, ¿no? Son los que tienen número atómico par. Número atómico me refiero al número de protones, lo podemos dejar ahí. Entonces, el hidrógeno tiene un protón, número atómico 1, es impar, pero es la excepción, digamos, ¿no? El siguiente es el helio, que es el 25% de todo el universo y tiene número atómico 2, ¿no? Es par. El litio, por ejemplo, es muy escaso. El berilio ya empieza a ser más abundante, también tiene número atómico par, porque tiene 4 protones. El boro, que tiene 5, es más escaso que el berilio y mucho menos también que el carbono. De carbono estamos hechos nosotros. El carbono prácticamente es uno de los
elementos más abundantes en el universo, creo que es el cuarto más abundante, tiene número atómico par. El nitrógeno es impar y es mucho menos abundante que el carbono y el oxígeno, que es el siguiente. O sea, el nitrógeno, si os fijáis en la tabla, está entre el carbono y el oxígeno. Pues carbono y oxígeno son muchísimo más abundantes que el nitrógeno. Madre mía. De esto se da cuenta William Draper Harkins, que dice, oye, ¿por qué será que los que tienen número par son más abundantes? Entonces de ahí empieza ya a hacerse casi física, ¿no? Porque él dice, oye, a ver si va a ser que los átomos se originan por fusión, se juntan protones, y eso es lo que va haciendo que cada vez sean más grandes, ¿no? Una fusión que es también el proceso por el cual una estrella que vemos durante el día... Sí, explícalo brilla. tú, el Sol... El Sol, eso es. El Sol ¿Se crea brilla también por esa fusión? por fusión. ¿O no? Todas las estrellas brillan por fusión. Lo que dices es muy interesante porque no se sabía hasta 1925 cómo brillaba el Sol, ¿no? De hecho, se habían hecho especulaciones de lo más absurdas y casi diría anticientíficas, ¿no? Como que el Sol estuviera formado por carbón. Que eso se quema y Claro, se acaba. Claro, he dicho estuvieran porque estaba pensando en el Sol como estrella, ¿no? Porque era el gran misterio de qué están hechas las estrellas y por qué brillan, ¿no? Entonces, una de las... Un tema del que hablaremos también. Más adelante, sí. Una de las hipótesis era, pues estará hecho de carbón. ¿Qué ocurre? Que claro, no te da, los tiempos no te salen. Es decir, si el Sol estuviera hecho de carbón, en 800 años se habría apagado. Claro, que no duraría. No duraría, o de madera, ¿no? Y también cómo metes el carbón en el Sol. O sea, son cosas que realmente... La ciencia es mucho más simple que todo eso, ¿no? Y esto es algo que se da cuenta una mujer, Cecilia Payne, una astrónoma de Harvard, que ella dice, oye... Para que digan que no hay mujeres científicas. Sí, hay mujeres científicas y muy buenas. Y muy buenas, y de alguna hemos hablado aquí también. Sí, sí. Pues ella lo que dice es, se da cuenta de que el Sol está hecho en un 80% de hidrógeno. Entonces, claro, ya todo va encajando, ¿no? Dice, a ver, tenemos protones, neutrones, electrones, esos son los átomos, y para ir dando átomos cada vez más grandes, lo que está ocurriendo realmente es que se están fusionando los átomos. Se juntan núcleos atómicos y dan dos. Por ejemplo, si juntas hidrógeno, generas helio. Y eso es lo que ocurre en el Sol, y es lo que dice Cecilia, ¿no? Dice, oye, es que esa energía viene del Sol porque se fusionan los protones. Y hay una ecuación muy conocida que creo que si paras a alguien por la calle y dices, dime una ecuación física, pues la única que se va a saber va a ser la famosa E = mc², ¿no? Estaba a punto, cuando estábamos preparando las imágenes para este programa, estaba a punto de ponerla, pero digo, ¿no? A ver si no va a cuadrar, pero pues sí fíjate, que cuadraba. Fíjate si cuadra, porque, claro, es lo que decía, ¿no? Al final la naturaleza tiende a ser lo más simple posible, ¿no? Esa ecuación de Einstein, que surge de la relatividad de Einstein, lo que te está diciendo es que la energía y la masa son lo mismo, salvo un factor que es una constante, que es la velocidad de la luz al cuadrado, y que sabemos, y con eso nos basta, que es un número muy grande. Es decir, que energía es igual a la masa por un número enorme. Poquita masa te daría mucha energía, ¿no? ¿Qué ocurre en el Sol? En las estrellas. Cuando fusionas dos núcleos de hidrógeno, dos protones, generas uno de helio. Pero si sumas la masa de los dos protones, es más pequeña, o sea, es más grande que la masa que has generado realmente del helio. O sea, dos protones tienen más masa que lo que tú has generado, que es helio. ¿Qué pasa con la masa que te falta? El principio de conservación de la masa y de la energía, ¿no? De dos cosas que suman 1 más 1 no te puede dar menos de 2. Claro. Pues es lo que está pasando, ¿no? Pues esa pequeñita masa que no existe, en realidad es energía. Y es esa energía que emite la estrella en forma de radiación. Y por eso brilla. Por eso brilla, porque al sumar esos dos núcleos de hidrógeno obtienes una cosa que tiene menos masa que la masa de esos dos. Y esa pequeñita masa es energía. ¿Y tanto es las terrible. estrellas como el Sol funcionan ambos de esa manera? De ¿O el esa Sol, manera. o No, sea, es funcionan exactamente todos igual? Eso es. El Sol está fusionando hidrógeno en su núcleo. Fíjate, tienes una bola de gas enorme que es de hidrógeno, que por propia gravedad, la presión que hay en el centro, lo que hace es que esas partículas fusionen, porque realmente esos dos núcleos son positivos y no quieren estar juntos por el electromagnetismo. Pero cuando están tan apretados entran en juego otras fuerzas elementales de la naturaleza, en concreto la fuerza fuerte que hace que se fusionen. Al fusionar se genera esa energía más helio y eso es lo que está pasando en el núcleo del Sol todo el rato, continuamente. ¿Qué ocurre cuando se acaba el combustible del hidrógeno? Tienes una estrella que está llena de helio. Le ocurre lo mismo, solo que ahora la fusión es de helio. Y cuando fusionas el helio, ¿qué te da? Pues te da carbono, te da litio, te da nitrógeno. Ah, te puede dar varias... Te va dando la tabla periódica. Ah, amigo. Claro. Así o sea, que esto es como los colores primarios y luego igual, cuando los mezclas consigues otros colores, igual. ¿no? De hecho, fíjate, eso pasa...
claro, se agota el hidrógeno, la estrella implosiona porque deja de tener una caldera que la está haciendo explotar, la gravedad sujeta, la estrella explota, ¿no? Cuando se apaga esa caldera, implosiona hacia adentro por gravedad y entonces empieza a fusionarse el helio, que cuesta más fusionarlo, hace falta mucha más temperatura. Entonces, la estrella, ¿qué ocurre? Cuando se fusiona el helio, la energía que liberas es mucho mayor, entonces la estrella se hace grande y pasa a ser esto que llamamos gigantes rojas. Claro, sí, es verdad que además... Que la conoce todo el mundo. Y las estrellas tienen como varias fases, ¿no? Varias fases, van pasando por Lo que diríamos los millennials, la digievolución, ¿no? Pues eso. Yo te lo traduzco a mi idioma. Eso vale, pues en el mío sería que van pasando por el diagrama, van recorriendo el diagrama de Hertzsprung-Russell, que son las distintas etapas. O sea, que eso es un diagrama que tiene su nombre. Claro, tiene su nombre de dos astrónomos que lo descubrieron. Y que las estrellas van pasando por esa secuencia principal del diagrama según van quemando sus elementos. ¿Qué ocurre? Que cuando llegas al hierro, que está ahí, el número 26, al principio, en la tercera línea, si lo veis, en la fila, si jugáramos al ajedrez, pues en la fila 8, pues ahí, F, el hierro. La fusión del hierro no libera energía. Entonces, cuando todo el núcleo de la estrella es hierro, lo que ocurre es que se apaga, colapsa y eso hace que explote. Madre mía. Y explota diseminando todos esos elementos que ha ido generando, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, los lanzas al espacio junto con otros que se generan en la explosión, como puede ser el uranio, el oro, el plomo. Todo el oro que ves en la Tierra ha estado en algún momento en alguna estrella. Es más, todos los átomos que ves en la Tierra han estado alguna vez en una estrella. Podemos decir esto tan bonito de que somos polvo de estrellas, porque es verdad. Somos polvo de estrellas. Todos nuestros átomos... En religión te dicen polvo eres y en polvo te convertirás. Sí, porque tienes ahí también tienes aquel eso. Fíjate, el carbono, que es de lo que estamos hechos, es uno de los productos de fusionar helio, ¿no? Eso que te está diciendo, te dice, porque claro, el Sol además tiene planetas. Esto lo que nos dice es que el Sol es una estrella de segunda generación, es decir, que aquí había una estrella antes que generó todos estos átomos, explotó, soltó al espacio para poder tener materiales para hacer roca, el oro, todo, y de ahí surge el Sol, cuando se vuelve a juntar el hidrógeno, y los planetas que son rocosos con ese material que soltó a la atmósfera, ¿no? O, bueno, no a la atmósfera, no al espacio. La atmósfera es la nuestra, que yo ya me pierdo. Muy bien. Pues Roberto, hemos hablado de un montón de cosas. Algo para finalizar. Te dejo decir solo 2 frasecitas más sobre los átomos y por qué están aquí. Pues están aquí porque se generan en las estrellas y es lo que hace que tú y yo podamos hablar. Y es maravilloso poder saber todo esto ahora, ¿no? Y no estar como hace 2000 años que no sabías realmente qué era esto, ¿no? Claro, Son que bastante que te valía con saber que estabas vivo, ¿no? Que estabas vivo, eso luego existo. Pero por eso la curiosidad y por eso este programa, Por eso este programa, la curiosidad, por eso la ciencia, todo esto son avances que nos llevan hasta donde estamos ahora. Hemos hablado un poquito de cómo se forman las estrellas. En próximos episodios hablaremos de qué están hechas, porque bueno, hemos hablado también de qué están hechas, pero tenemos que adentrarnos un poquito más en ello, ¿no? Eso es. Pues muchas gracias, Roberto, por acompañarme en otra edición de Planeta de Pascua. Siempre bienvenido, ya sabes que eres tú la estrella de este programa, nunca mejor dicho. Y gracias a todos ustedes por ver Planeta de Pascua. Ya saben que aquí en Déjate de Historias Televisión les acercamos un poquito de ciencia cada día.